Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de Esther, vamos a hablar de Graciela, vamos a hablar de Olguita, de Silvia, vamos a hablar de Belén, vamos a hablar de Joana, vamos a hablar, bueno, poné tu nombre, ¿sí? Poné tu nombre, porque hoy el Señor va a hacer misericordia y por tu actitud, mujer, un hombre, una nación es salvada. Por tu actitud, una mujer dejó de ser esclava, se cruzó en su camino Mardoqueo, su tío, su mentor, y Esther dejó de guiar y se dejó guiar y rompió con la maldición de ser esclava y huérfana. Dejó de ser cola para pasar a ser cabeza. Entonces, esté conmigo en esta noche. Recibo la palabra y mi mente, mi corazón, mi condición, declaro que dejo de ser cola para ser cabeza. Dejo atrás todo espíritu de esclavitud que me tenía atada, que me tenía atado, y recibo hoy la bendición. El varón también tiene que contestar, porque ustedes van a ver que a través de la actitud de Esther, Mardoqueo, ¿sí?, por ser fiel, por ser obediente y estar siempre atento a la voz del rey, cerca en las puertas del palacio central, por ese motivo, por la fidelidad, por estar atento, por venir a la iglesia, por escuchar la palabra de Dios y no cosas vanas, Dios lo premió y también lo sacó del lugar de donde se encontraba y lo puso por cabeza. Qué lindo momento este, porque Esther se dejó guiar y rompió con la maldición de ser esclava. Y qué lindo cuando el Señor te saca, te cambia la actitud, te cambia la mente, te quita, quizás estabas lacerado con una enfermedad en la piel, quizás tenías un problema de artrosis, de artritis, quizás tenías un problema de dependencia de drogas, de alcohol, quizás tenías que dependías de una muleta, que dependías de una silla de ruedas, quizás tienes que no puedes vivir más y estás atormentada. Bueno, el Señor hoy quita esa situación por tu actitud de valentía y de ponerte a las manos del Señor y declarar de que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Hoy vamos a hablar en Esther 10, tan solo 3 versículos, casi ni habla de Esther. Habla de la grandeza de Mardoqueo, pero ¿sabes una cosa? ¿Por qué quiero resaltar a la mujer? Porque el trabajo mayor, la actitud de arrogancia, de arrojo, no de arrogancia por ser egoísta, por ser el ego personal, no, de arrojarse al peligro, de arrojarse en las manos de Dios, de jugarse por ese pueblo. Porque Amán, que era un capitán del ejército, que era el mano derecha del rey, que era el que dirigía, ¿sí?, los bienes del rey en distintas ciudades, había tratado de tenderle una trampa al pueblo judío, trataba de tenderle una trampa al pueblo aquel que estaba en la iglesia, trataba de ponerle una trampa hasta matarle para hacerlos desaparecer, y que la palabra de Dios no contribuya a la bendición. Su palabra
grandeza de Mardoqueo. Pero yo diría, le pondría otro título, que por la herencia de la honra y la valentía, tendría que ser una hombría de bien, porque se puso lo que tenía que ponerse Esther e intercedió por su pueblo. Vamos a leer después, cuando Esther toma la decisión de interceder por el pueblo. Vamos a leer 10:1, Esther 10:1 al 3. Dice el Señor en su palabra, grandeza de Mardoqueo. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para toda su linaje. Palabra de Dios. Estoy hablando de un sentimiento de patriotismo. Estamos festejando el cumpleaños de la patria. Estamos festejando los 203 años de libertad de la República Argentina. Estamos en esta semana de mayo en la cual se escuchan los acordes del himno nacional y donde dicen: oíd mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oír el ruido de rotas cadenas. ¡Qué hermoso! Ese es el mejor ruido que todo preso puede escuchar. Ese es el mejor ruido cuando las cadenas de la enfermedad se rompen. Ese es el mejor ruido cuando la enfermedad, en la parálisis, se rompe esa parálisis. Ese es el mejor ruido cuando las cadenas se rompen de un cáncer, de una leucemia, de una ceguera, de una ACV, no sé qué cadena ahora el Señor a través de este relato, a través de las ondas radiales, a través de este medio digital, no sé qué cadena está llegando, varón, mujer ahora, que está rompiendo, no sé qué cadena, y no tiene que estar escrito en los libros, no tiene que publicarse en los diarios, no tiene que publicarse en los noticieros, sino que la iglesia boca a boca va predicando el evangelio y diciendo verdaderamente en este lugar se mueve el poder de Dios, verdaderamente el Señor hace misericordia, verdaderamente vos, Mardoqueo, estás recibiendo misericordia, estás recibiendo grandeza de parte de Dios, porque sos un patriota, lo dice la palabra, por sus buenos actos, por su buen comportamiento, por su grandeza entre los judíos, era muy estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bien de su pueblo y habló paz para todos los linajes de judíos. ¡Qué tremendo! Que tengas un buen testimonio. ¡Qué tremendo! Que aún, quizás a él necesitaba dinero, quizás él no estaba en un palacio, quizás no tenía un vehículo importante, quizás no tenía riqueza en la cual él se podía desplazar libremente. Él estaba parado a las puertas del rey, a las puertas del palacio, y atento a la voz del rey. Pero acá se había tramado la historia, es una historia muy, muy bonita, muy linda, muy triste a la vez, pero tiene un final feliz. Por eso que en el mes de diciembre se festeja la fiesta del Purim, donde los judíos recibieron lo que estaba dictaminado para muerte. El Señor lo tornó en bendición y fueron salvados y tuvieron vida. Y no solamente tuvieron vida, porque tuvieron fiesta.
esa fiesta solemne que todos los años en el mes de diciembre los judíos festejan las fiestas del Purim. Porque dice que cuando los otros judíos que estaban en las provincias del rey también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75.000, pero no tocaron sus bienes. A tiempo les avisaron de que los venían a matar. A tiempo les avisaron que se pusieran en guardia. Y esto fue en el día 13 del mes de Adar. Y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes. Y el 15 del mismo mes reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. ¿Cómo no vas a estar contento que alguien te salve la vida? ¿Cómo no vas a estar contento que tu hijo esté esperando de tener un trasplante y llega la buena mano de Dios y se produce ese milagro? ¿Cómo no vas a estar contento cuando hemos recibido hace unos días atrás, esta misma semana, en un bebé que estaba en un momento crítico? Vinieron a pedir oración por ese bebito. Sí, es un ángel, va al cielo, pero ¿sabes una cosa? Dios tiene el control de todo. Dios tiene y pone la fecha de vencimiento y gracias a Dios que no la conocemos. Y el Señor hizo la obra en ese bebé. Comenzó a respirar normalmente, por sí solo. Le quitaron el respirador, le quitaron la sonda y ese bebé se fortaleció de tal manera que ahí, como los judíos en aquel día, salvados de la muerte, yo creo que esos papás también habrán declarado el Purim, habrán hecho fiesta, habrán dicho gracias a Dios, gracias a la oración de la iglesia. Bueno, ¿viste cómo es reconocido el pueblo de Dios? Así fue reconocido Mardoqueo, por el buen testimonio, ¿sí? Por la promoción que le hacemos a Dios. Esa promoción de promulgar su palabra, de hablar su bondad, de atender bien a un enfermo cuando viene al hospital, de atender bien a alguien cuando pasa por la vereda, de atender bien a alguien cuando vos te haces una pregunta y vos encima le pones el sello. Dios le bendiga, abuela, vaya tranquila que Dios va a responder su oración. Y qué lindo, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Esta mujer, Esther, decide interceder por los judíos que iban a matar. Y el decreto de Asuero, ¿sí?, en favor de los judíos, fue que el mismo rey dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Ahí se descubrió el secreto que había entre Esther y Mardoqueo, que era su tío, su primo. Y ahí fue a la luz, abierto, en secreto. Y dice que el rey le dio la casa que le iba a pertenecer al segundo de aquel momento después del rey Amán, al ser muerto por el edicto. Amán hizo una trampa para los judíos y murió con su misma trampa. El mismo veneno que destilaba, el mismo veneno que había en Amán contra el pueblo judío, ese odio fue el mismo veneno que fue que lo mató a él. Y sabés, varón, sabés, mujer, que esto me trae a memoria en que todo lo que digamos, todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, en favor o en contra de un siervo de Dios, o de un compañero de trabajo, o de alguien que esté en la iglesia, o de un vecino